El sueño de Jadon Sancho y su acercamiento al FC Barcelona. El nombre de Jadon Sancho vuelve a resonar con intensidad en los pasillos del Camp Nou, y esta vez no como un rumor pasajero alimentado por la prensa deportiva, sino como una posibilidad real que, de concretarse, podría transformar el frente ofensivo del FC Barcelona en los próximos años. La figura del extremo inglés, que actualmente atraviesa un presente complicado en el Manchester United, aparece como una oportunidad de mercado que no solo despierta ilusión en la directiva culé, sino también en la afición, siempre expectante ante la llegada de talentos capaces de marcar diferencias en el terreno de juego. Sancho, que desde muy joven fue señalado como uno de los futbolistas ingleses con mayor proyección mundial, se encuentra en la búsqueda de un destino que le devuelva la confianza perdida y le permita reencontrarse con el protagonismo que alguna vez disfrutó en el Borussia Dortmund, donde su talento se convirtió en un fenómeno internacional. Y según distintas informaciones que circulan tanto en Inglaterra como en España, ese destino podría ser precisamente el club azulgrana, que necesita con urgencia sumar desequilibrio, creatividad y variantes ofensivas en una delantera que, pese a contar con figuras de nivel, ha demostrado cierta dependencia de un reducido grupo de jugadores. El camino de Sancho, de promesa a incógnita. El recorrido de Sancho hasta este punto ha estado marcado por una mezcla de éxitos tempranos y obstáculos inesperados. Forjado en las categorías inferiores del Manchester City, el atacante tomó una decisión valiente al emigrar a Alemania siendo apenas un adolescente. En el Borussia Dortmund, Sancho no tardó en convertirse en un ídolo de la Bundesliga, donde su desparpajo, capacidad para el regate y visión de juego lo situaron entre los extremos más cotizados de Europa. Su entendimiento con jugadores como Erling Haaland y Marco Reus generó algunos de los momentos más brillantes del fútbol alemán en esos años. El Manchester United, consciente del enorme potencial del joven, invirtió una cifra millonaria en su fichaje en 2021. Sin embargo, lo que parecía ser la consagración definitiva terminó convirtiéndose en un camino plagado de dudas. Las dificultades para adaptarse al estilo de juego del equipo, la falta de confianza de los distintos entrenadores y los episodios de desconexión con la disciplina interna del club hicieron que su rendimiento se estancara. Pese a destellos de calidad, Sancho nunca terminó de consolidarse en Old Trafford. Aún así, nadie duda de su talento. El inglés sigue siendo un futbolista capaz de romper defensas en espacios reducidos, asociarse en el juego colectivo, aportar verticalidad y desequilibrio en banda, además de una chispa creativa que encaja a la perfección con lo que históricamente ha caracterizado al Barcelona. El encaje en el Barça, ADN culé. Lo que hace especialmente interesante esta operación no es únicamente el interés del club catalán, sino la voluntad expresa del propio jugador de vestir la camiseta azulgrana. Sancho entiende que su estilo de juego se asemeja de manera natural al ADN culé, un fútbol de posesión, con circulación rápida de balón, asociaciones constantes y la exigencia de que los extremos sean algo más que simples desbordadores. En el Barça, los extremos tienen la misión de ser artistas, de crear ventajas, de abrir defensas cerradas y, en definitiva, de aportar espectáculo. No sería la primera vez que el club apuesta por un perfil semejante. Desde los tiempos de Ronaldinho, pasando por Pedro, Neymar o incluso Ousmane Dembélé, el Barcelona siempre ha encontrado en estos jugadores de banda un recurso vital para mantener su identidad ofensiva. En este contexto, Sancho podría ser el próximo en sumarse a esa tradición, aportando juventud, experiencia en la élite y una ambición renovada por reivindicarse. El aspecto económico, una oportunidad en medio de la dificultad. El FC Barcelona atraviesa todavía un momento delicado en lo económico, lo cual condiciona cualquier operación de mercado. Sin embargo, la situación contractual y deportiva de Sancho en Inglaterra podría abrir una ventana de oportunidad. El United, al no contar plenamente con él, estaría dispuesto a negociar una cesión con opción de compra o incluso un traspaso por una cifra muy por debajo de lo que pagó en su momento. En otras circunstancias, un jugador de sus características sería inaccesible para el Barça, pero ahora el contexto parece favorecer al club catalán, que busca reforzarse sin comprometer aún más su economía. Se trata, por tanto, de una apuesta arriesgada, pero con un potencial de retorno deportivo muy alto. Si Sancho recupera la confianza y la regularidad, podría convertirse en un fichaje estratégico de primer nivel. Un fichaje con doble motivación. Sancho no llegaría al Barcelona como un salvador, sino como un refuerzo estratégico capaz de oxigenar la delantera y aportar variantes en un calendario exigente. Su disposición personal a forzar la salida del United y la ilusión que le genera vestir la camiseta blaugrana son factores determinantes. No es simplemente un fichaje posible, es un jugador con el deseo manifiesto de encajar en un proyecto que necesita su perfil. Por otra parte, para el Barça, su incorporación supondría enviar un mensaje al mundo del fútbol.
El club, a pesar de las dificultades económicas, sigue siendo capaz de atraer talento de primer nivel gracias a su historia, su estilo y la proyección que ofrece a futbolistas con hambre de reivindicación. La gran pregunta. Con todo esto sobre la mesa, la incógnita sigue siendo la misma. ¿Está el Barcelona en condiciones de apostar por un jugador que necesita recuperar confianza, pero que, al mismo tiempo, puede devolver esa fe con actuaciones de gran nivel en el terreno de juego? El sueño de Jadon Sancho de jugar en el Camp Nou está más vivo que nunca. El tiempo dirá si ese anhelo se convierte en realidad o si se queda, una vez más, en un capítulo más de las novelas veraniegas de fichajes. El adiós inevitable de Oriol Romeu al FC Barcelona. En un club como el FC Barcelona, donde cada movimiento se analiza con lupa y cada fichaje o salida genera ríos de tinta, resulta inevitable que las grandes operaciones mediáticas acaparen la atención. Los nombres rutilantes, las jóvenes promesas llamadas a marcar época o los cracks de talla mundial suelen ser el foco de debate. Sin embargo, junto a esas operaciones estelares se toman otras decisiones mucho más discretas, silenciosas y de perfil bajo, pero que tienen un peso real en la construcción de la plantilla y en el día a día del vestuario. Una de esas decisiones es la salida de Oriol Romeu, un jugador que regresó al club de su vida con la ilusión de aportar veteranía, oficio y equilibrio, pero que finalmente no ha logrado asentarse como una pieza indispensable en el engranaje azulgrana. Romeu, a sus 33 años, ha sido siempre un futbolista ejemplar en cuanto a profesionalidad y compromiso. Su carácter trabajador, su discreción fuera del campo y su predisposición constante a ayudar al equipo lo han convertido en un perfil muy valorado por entrenadores y compañeros. Sin embargo, el fútbol de élite no entiende únicamente de actitudes o entrega, sino también de rendimiento en el césped, y en ese aspecto su aportación ha quedado por debajo de lo esperado. En un Barça que exige excelencia en cada demarcación, sus actuaciones han sido más funcionales que determinantes, cumpliendo con decoro, pero sin llegar a consolidarse como un pilar en el centro del campo. Su fichaje, en realidad, respondió a una necesidad coyuntural más que a una estrategia de largo recorrido. El club se encontraba en un momento complejo, con urgencias económicas y la necesidad de encontrar un sustituto natural de Sergio Busquets tras su salida. La experiencia de Romeu en la Premier League y su buen rendimiento en el Girona lo convertían en una solución inmediata, una apuesta por alguien que conocía la casa, que podía adaptarse rápido y que, al menos en teoría, ofrecía garantías de solidez. No obstante, con el paso de los meses quedó patente que su papel sería secundario y que difícilmente alcanzaría un estatus protagónico. El préstamo al Girona de la temporada pasada fue ya un aviso claro. En Montilivi encontró un entorno más favorable, con menos presión y un estilo en el que podía sentirse cómodo, aunque tampoco terminó de ser una pieza insustituible. Esa cesión evidenció que el Barça no lo veía como una solución estable, sino más bien como un parche temporal. Con su regreso al Camp Nou, la incertidumbre se transformó en certeza, su tiempo en el club estaba llegando a su fin. La decisión de rescindir su contrato y permitirle buscar nuevos horizontes aparece, por tanto, como una resolución lógica y coherente. Para el Barça, significa liberar masa salarial en un momento en el que cada euro cuenta, además de abrir espacio a la irrupción de jóvenes talentos de la Masia, que representan no solo el futuro deportivo sino también la sostenibilidad económica del proyecto. Para Romeu, supone la posibilidad de reencontrarse con un rol más protagonista en otro club, donde pueda desplegar su experiencia y sentirse realmente valorado. Cabe destacar también la actitud del propio jugador en este proceso. Lejos de entorpecer las negociaciones o priorizar únicamente sus intereses personales, Romeu ha demostrado respeto y lealtad hacia la institución que lo formó. Aceptar una salida pactada, sin dramatismos ni exigencias desmedidas, habla de un profesional maduro que entiende la situación y que antepone la armonía al conflicto. En un fútbol donde muchas veces los cierres de etapa se convierten en batallas contractuales, la elegancia de Romeu marca una diferencia. Más allá del plano estrictamente deportivo, esta operación se enmarca en un contexto más amplio, la estrategia de ajuste económico y regeneración que el Barça viene impulsando en los últimos años. La entidad se encuentra en un proceso de reconstrucción constante, intentando cuadrar números al mismo tiempo que se mantiene competitiva en la élite. Cada salida, incluso la de un jugador de perfil medio, tiene un valor simbólico y práctico dentro de esa hoja de ruta. El club busca aligerar gastos, rejuvenecer la plantilla y apostar decididamente por talentos emergentes como Gavi, Fermín López o Marc Casadó, quienes encarnan la filosofía histórica del Barça de confiar en la cantera. El balance final de Romeu no lo inscribe en la historia grande de los fichajes culés, pero sí lo coloca en un lugar digno dentro de la memoria reciente, el de aquellos jugadores que, sin ser estrellas, han aportado profesionalidad, respeto y compromiso a la camiseta. No se le recordará por goles decisivos ni por actuaciones deslumbrantes,
pero sí por su humildad y por haber respondido con entereza en un contexto nada sencillo. La gran pregunta que queda flotando entre los aficionados es evidente. ¿Ha hecho bien el Barça en desprenderse de él o podría habérsele mantenido como un jugador de rotación válido, capaz de aportar minutos de calidad en partidos de menor exigencia? La respuesta, aunque abierta al debate, parece inclinarse hacia la primera opción. En el momento actual, donde cada decisión cuenta y la planificación no admite sentimentalismos, liberar su ficha era la opción más sensata y pragmática. El caso de Oriol Romeu es, en definitiva, un recordatorio de que el fútbol también se construye con historias discretas, con jugadores que no aparecen en las portadas pero que contribuyen a mantener la estabilidad de un grupo. Su adiós, inevitable y sereno, se suma a ese proceso de transformación que vive el Barça, un proceso que busca volver a situar al club en la cúspide sin renunciar a sus principios. Romeu se marcha en silencio, pero con la cabeza alta, y con la certeza de haber sido siempre fiel a los valores de la institución. Ronald Araujo, la gran venta que podría sacudir los cimientos del Barcelona. El FC Barcelona, un club que durante décadas se ha erigido como símbolo de grandeza futbolística y referente mundial en cuanto a estilo de juego y formación de talentos, vive en la actualidad una de las etapas más complejas de su historia reciente. No solo compite en los terrenos de juego por mantener viva su esencia, sino que también libra una batalla silenciosa pero feroz en los despachos, donde la gestión financiera y las decisiones estratégicas marcan el futuro inmediato de la entidad. En este delicado equilibrio entre lo deportivo y lo económico surge un nombre que podría convertirse en protagonista de un capítulo crucial: Ronald Araujo. La situación es clara pero dolorosa. Desde Alemania llegan informaciones sólidas que confirman el interés real y concreto del Bayern de Múnich, una de las instituciones más poderosas y estables del fútbol europeo. El conjunto bávaro ha presentado una oferta formal de 70 millones de euros por el defensor uruguayo, uno de los pilares indiscutibles de la zaga blaugrana y, para muchos, el símbolo de la garra, la entrega y el compromiso que este Barcelona necesita en tiempos de incertidumbre. Un jugador que representa más que fútbol. Araujo no es un futbolista cualquiera dentro de la plantilla culé. Llegó al club en 2018 procedente del Boston River uruguayo, casi en silencio y sin grandes focos mediáticos, pero con el paso de las temporadas se ganó un lugar de privilegio en el corazón de la afición. Su evolución fue meteórica, de promesa a líder defensivo indiscutible, capaz de neutralizar a los delanteros más temidos del continente y de transmitir una seguridad que el Barcelona había perdido tras la marcha de referentes históricos como Carles Puyol o Javier Mascherano. Su fortaleza física, su capacidad de anticipación, su velocidad para corregir en los repliegues, y sobre todo, su carácter competitivo lo convirtieron en un jugador indispensable. Cada intervención de Araujo transmite un mensaje de resistencia y sacrificio, valores que los aficionados culés valoran de manera especial en un club acostumbrado a sufrir en los últimos años tanto en competiciones europeas como en la propia Liga Española. El dilema económico, necesidad contra sentimiento. Sin embargo, el fútbol moderno ya no se entiende únicamente desde lo que ocurre sobre el césped. El Barcelona atraviesa una crisis financiera estructural que condiciona cualquier decisión deportiva. La deuda acumulada, la masa salarial sobredimensionada y la necesidad constante de generar ingresos han obligado a la directiva a contemplar escenarios impensables años atrás, vender a piezas clave para salvar las cuentas. Aceptar los 70 millones que ofrece el Bayern de Múnich supondría un respiro inmediato en las arcas del club. Con ese dinero, la dirección deportiva podría no solo equilibrar parte de las finanzas, sino también acometer incorporaciones en posiciones prioritarias, reforzando el centro del campo o la delantera, áreas donde el equipo ha mostrado carencias notorias en las últimas temporadas. Desde un punto de vista pragmático, la operación parece tentadora e incluso lógica, especialmente si se tiene en cuenta que la entidad está obligada a cumplir con las exigencias del fair play financiero de la Liga y de la UEFA. El deseo del jugador y la visión a largo plazo. Otro factor clave en esta historia es la voluntad del propio Ronald Araujo. Según diversas fuentes cercanas al entorno del jugador, el uruguayo no vería con malos ojos un cambio de aires. El desafío de jugar en la Bundesliga, en un club tan histórico y competitivo como el Bayern, resulta atractivo para un futbolista que quiere seguir creciendo y midiendo su nivel contra los mejores. La posibilidad de aspirar de manera constante a la Champions League con un equipo consolidado en el panorama europeo es, sin duda, un incentivo difícil de rechazar. Por otro lado, retener a un futbolista que desea marcharse siempre entraña riesgos. Puede afectar al vestuario, al rendimiento individual y al ambiente interno de un grupo que, en el caso del Barcelona, necesita estabilidad para reconstruirse. Permitir su salida, por tanto, no solo sería un gesto de pragmatismo, sino también una señal de respeto hacia la carrera y las aspiraciones de Araujo. Las consecuencias deportivas de una salida. Desde lo deportivo, la pérdida sería inmensa.
Araujo no es únicamente el central más fiable de la plantilla, sino también un líder emocional que transmite confianza a sus compañeros. Su capacidad para imponerse en los duelos individuales, su solvencia en el juego aéreo y su valentía para sacar el balón jugado desde atrás lo convierten en un futbolista completo y difícil de reemplazar. El Barça quedaría expuesto a una fragilidad defensiva que ya ha padecido en los últimos años. Sin Araujo, el equipo dependería aún más de jóvenes talentos de la cantera como Pau Cubarsí o Mika Faye, quienes poseen un futuro brillante, pero todavía carecen de la experiencia suficiente para asumir la responsabilidad de liderar la defensa en partidos de máxima exigencia. La encrucijada de la directiva. La decisión, por tanto, no es sencilla. Joan Laporta y su equipo deben elegir entre dos caminos opuestos pero igualmente arriesgados. Aceptar la oferta y desprenderse de un jugador icónico, ganando oxígeno financiero y la posibilidad de reforzar varias posiciones. Rechazar la venta para mantener a un líder dentro del vestuario, pero arrastrando los problemas económicos que siguen limitando la planificación deportiva. La afición se encuentra dividida. Por un lado, hay quienes entienden que el club no puede permitirse el lujo de rechazar semejante suma en la situación actual. Por otro, los más románticos defienden que vender a Araujo sería renunciar a un pilar indispensable para reconstruir la grandeza deportiva perdida. Una venta que marcaría una era. Sea cual sea la decisión final, está claro que la operación trasciende el simple mercado de fichajes. La venta de Ronald Araujo sería un punto de inflexión en la historia reciente del Barcelona, una muestra de la difícil realidad de un club que intenta seguir compitiendo en la élite mientras lucha por recuperar su estabilidad económica. En definitiva, el caso de Araujo resume a la perfección la paradoja del Barça actual, un equipo que todavía conserva talento y orgullo, pero que se ve atrapado por las urgencias financieras y obligado a tomar decisiones dolorosas. Si el uruguayo acaba vistiendo la camiseta del Bayern, no solo se marchará un defensa, sino también un símbolo de resistencia y un pedazo del espíritu culé. Y esa herida, más allá de los millones, tardará en cicatrizar.